A pesar del abandono y de sus más de 100 años de existencia, el Palacio Piria aún se encuentra en las costas del Río de la Plata, en Ensenada, en la localidad de Punta Lara. Aunque se encuentra semiderruido, el misterio que lo rodea aún se mantiene intacto. Levantado en 1910, sus distintos dueños imaginaron para él diferentes destinos. Desde un palacete para la aristocracia porteña hasta el emblema de un balneario más popular. Tampoco llegó a ser un hotel 5 estrellas, ni la residencia de los gobernadores. Pero el destino le fue esquivo y hoy un grupo de arquitectos, historiadores y vecinos quieren salvarlo de su derrumbe definitivo. Hola, soy Marcela Feudale y esto es Bonaerense, la historia de todos. Este magnífico palacio olvidado está ubicado en Punta Lara, a metros del Río de la Plata. Si queremos saber el origen de estas tierras, tenemos que remontarnos al siglo XVII, cuando el gobernador Hernandarias repartía lo que se llamaba el pago de Magdalena entre dos familias, los Lara y los Barragán. Por las características geográficas de la zona, se denominó uno Punta Lara y el otro Ensenada de Barragán. El 27 de julio de 1750, los herederos de Juana Gutiérrez Barragán e hijos del capitán Bernardo de Lara venden a Francisco Ballesteros 9.000 varas de tierras para estancia en el pago de la Magdalena. A partir de allí, y en los años posteriores, se suceden varias compras y ventas de aquellas mismas tierras, aumentando con esto el número de familias que se van avecinando hacia la costa de la Punta de Lara. Entre estos propietarios podemos nombrar a Zagari, Wright, Bell y Quesada, antes de llegar a las manos de Castells y de Piria. Pero es en 1801 cuando se ordena el emplazamiento de una población civil en la zona. El objetivo, a pedido de los comerciantes, era la creación de un puerto que compitiera con el puerto de la ciudad de Buenos Aires. Es el virrey Marqués de Avilés quien ordena la construcción de la villa de Nuestra Señora de Mercedes y el puerto de Ensenada de Buenos Aires. También se realiza la construcción de una muralla y las baterías necesarias para repeler al enemigo. Para graficar mejor el panorama de la zona, escuchemos lo que redactaba
el capitán de fragata español Pedro Riudavets y Tuduri, para contarnos cómo era la zona en aquellos tiempos. Casi toda su orilla estaba poblada y 3 baterías en el interior y un fuerte en la boca constituían la defensa del puerto y de la población. En 1860 contenía esta 218 habitantes y todo su partido 2066, ocupados en la cría de ganados de todas las especies y en la cura de sus carnes y despojos, que extraen en grandes cantidades. Después de 30 años de haberla comprado, Jorge Bell le vende a Luis Castells y Sibila la estancia Punta Lara. Ahí comenzaría otra historia. Luis Castells y Sibila, catalán que había llegado a la Argentina en 1882, se haría un nombre y un lugar en la élite porteña de la época. Aunque vivía en una mansión de Capital Federal, su actividad económica se centraría en la recién fundada capital bonaerense, donde sería accionista del primer banco y tendría negocios en el puerto. Su fama de joven exitoso y acaudalado lo puso en el centro de la escena de la generación del 80 y se convirtió rápidamente en un habitué de diarios y revistas del momento. Es por entonces que conoce a su futura esposa Elisa Uriburu, hija de Francisco, quien había sido ministro de Economía del gobernador Dardo Rocha y del presidente Juárez Celman. Existen 3 inexactitudes con respecto a Luis Castells y Sibila, a quien insistimos en llamar así para diferenciarlo de su hijo y su nieto homónimos. Estas inexactitudes son la fecha de su nacimiento, la fecha de su llegada a la Argentina y la adquisición de las tierras de Punta Lara, y las circunstancias de su muerte. A partir de 1890, Luis Castells y Sibila idea la construcción de un palacio ubicado en las costas del Río de la Plata, que aún tenía arenas blancas, dedicado a la alta sociedad y todas sus actividades sociales que estuvieran vinculadas con el verano. Allí se encontrarían entre brindis y miriñaques. No hay datos concretos, pero el decir popular dice que él lo ideó y realizó de acuerdo a imágenes de palacios europeos que había visitado, que había visto. Claro, lo ideó y lo proyectó, pero nunca lo realizó. La profunda crisis que sacudió a la Argentina en el año de 1891 también sacudió la economía de Luis Castells y Sibila, quien trató de llevar adelante sus cuestiones económicas, pero agobiado por la crisis, decidió el 27 de febrero de 1897 quitarse la vida. Tenía por aquel entonces 43 años. La prensa de aquella época, que tanto lo había mimado, dijo que había sido un trágico accidente. Pero la voz popular cuenta que fue un suicidio. Luis Castells y Sibila
andaba en la bolsa y se habría pegado un tiro. Eso era lo que decían. Claro, lo concreto es que Luis Castells y Sibila falleció en las costas del Río de la Plata frente al castillo que había imaginado.